Campamento base del K2, 5.000 metros. 31 de julio de 2008. Marco Confortola estaba sentado en una roca, contemplando la pirámide que perforaba el cielo. El sol del atardecer teñía las laderas nevadas de un color sangriento, y la montaña parecía salpicada de vino. «Bonito, ¿verdad?», dijo una voz a su espalda. Marco se giró. Gerard MacDonnell, el irlandés de la expedición holandesa, le tendía una taza de té. «Bonito y letal». Marco aceptó la taza. «Como una mujer que te arruina». Gerard soltó una risa, pero sonó forzada. Ambos conocían las estadísticas. 1 de cada 4 que suben al K2 no regresan. El Everest perdona los errores. El K2 jamás. «Mañana salimos». Gerard se sentó a su lado. «Hay una ventana meteorológica para el 1 de agosto. 3 días de buen tiempo». «3 días», repitió Marco. «Será suficiente». Lo dijo con seguridad, como hablaba de todo en la vida. 40 años, 20 de ellos en las montañas. Había subido a 7.000 cuando otros todavía estaban aprendiendo a atarse los cordones de las botas. Había visto la muerte, ajena, cercana, casual, y había aprendido a no pensar en ella. Pero el K2 era diferente. En la tienda grande se reunieron los líderes de las expediciones. 11 equipos, más de 60 alpinistas. La montaña no había visto tal aglomeración en años. «El problema son las cuerdas», decía el coreano Kim Jae-soo, señalando el mapa de la ruta con el dedo. «¿Quién irá primero? ¿Quién instalará las cuerdas fijas en el cuello de botella?». Marco escuchaba con los brazos cruzados sobre el pecho. El cuello de botella era un estrecho corredor a 8.200 metros, justo debajo de un gigantesco serac. Un bloque de hielo del tamaño de un rascacielos se cernía sobre el único camino hacia la cima. Un mal momento, y sepultaría a todos los que estuvieran abajo. «Nosotros nos encargaremos», dijo Pemba Gyalje, alpinista nepalí de altura. «Los sherpas saldrán antes». La discusión duró 1 hora. ¿Quién lleva las cuerdas? ¿Quién instala las cuerdas fijas? ¿Quién va primero y quién espera? Marco guardaba silencio. Hacía tiempo que había entendido. En las montañas, los planes son una ilusión de control. La montaña es la que decide a quién deja pasar. Por la noche no pudo dormir. Estaba tumbado en el saco de dormir, escuchando cómo el viento azotaba la tienda, y pensaba en su mujer. Ella le había rogado que no fuera. «Tienes 40 años, Marco. Ya has demostrado todo». No había encontrado qué responder. ¿Cómo explicarle a alguien que nunca ha estado en la cima que no se trata de demostraciones? Se trata de que uno se siente vivo solo allí donde puede morir. Sacó una fotografía del bolsillo. Ella y los niños, con su casa en Cervinia de fondo, sonriendo, esperando. «Volveré», susurró en la oscuridad. La montaña no respondió. Por la mañana, el 1 de agosto, 63 personas comenzaron el ascenso. Una hilera de luces se extendía por la ladera. Los faros frontales parpadeaban en la penumbra del amanecer como luciérnagas reptando hacia las estrellas. Marco avanzaba a su ritmo, contando los pasos. Inspiración, 2 pasos. Expiración, 2 pasos. A esa altura, cada movimiento requiere cálculo. Levantó la cabeza. En algún lugar de la oscuridad esperaba el cuello de botella y el serac. Marco no sabía que 48 horas después ese bloque de hielo se derrumbaría. No sabía que 11 personas morirían. No sabía que estaría arrastrándose por la ladera junto a cuerpos congelados, incapaz de ayudar. Ahora mismo solo estaba subiendo, en dirección a la montaña, que ya había elegido a sus víctimas. Gerard MacDonnell iba segundo en la cordada, y eso le convenía. Delante, la espalda de Wilco van Rooijen, el holandés, marcaba un buen ritmo. «¡Ger!». La voz de Wilco se abrió paso entre el silbido del viento. «¿Cómo vas?». El irlandés levantó el pulgar.
Hablar a 7000 metros de altura era un lujo que no podía permitirse. 12 años. Llevaba 12 años soñando con esta montaña. 3 expediciones fallidas, congelaciones, neumonía después del intento de 2006. Los médicos le dijeron que se olvidara. Annie, su novia, le suplicó que parara. La última vez, le prometió en Anchorage. Lo juro, es la última vez. No mentía. El K2 era o la victoria o el fin del sueño. El sol asomó por detrás del Broad Peak e iluminó la ladera con un resplandor dorado. Jer se detuvo, jadeando, y miró hacia abajo. El campamento base se había convertido en una dispersión de puntos de colores. En algún lugar de allí, en la tienda de comunicaciones, Annie esperaba su llamada. «¡Qué bonito!», susurró. Wilco se giró. «¿Qué?» «Nada, vamos». A 7800 metros alcanzaron al grupo coreano. 11 personas, demasiadas para una sola cordada. Jer frunció el ceño. Tanta gente en la montaña era una mala señal. «Atasco», constató Wilco. Delante, al pie de la ladera de hielo, se había acumulado gente. Jer vio las chaquetas naranjas de los serbios, las azules de los noruegos. Todos estaban esperando. «¿Qué pasa ahí?», gritó. La voz volvió como un eco, distorsionada. «¡Cuerdas! ¡No listas! ¡Sherpas!». Jer maldijo, en voz baja, para sí mismo. El plan era sencillo. Los porteadores de altura instalan las cuerdas fijas por la noche. El grupo principal pasa por la mañana. Pero algo había salido mal. Miró el reloj. Las 9 de la mañana. Según el horario, ya deberían estar a 8200 metros. ¿Esperamos?, preguntó Wilco. ¿Tenemos otra opción? Se sentaron sobre las mochilas. El viento amainó, y se produjo un silencio extraño y resonante. Jer sacó el teléfono satelital, lo sopesó en sus manos. ¿Llamar a Annie? ¿Qué le digo? Guardó el teléfono. 2 horas después, por fin instalaron las cuerdas. La columna se movió hacia arriba, lenta como una procesión fúnebre. Jer intentaba no pensar en el tiempo perdido. 2 horas eran 2 horas de luz diurna, 2 horas que podían ser cruciales para el descenso. «No pienses, avanza». Levantó la cabeza. El Serac se cernía sobre la senda, un coloso de hielo, de un blanco azulado bajo la luz del mediodía. Hermoso, mortalmente peligroso. «Wilco», llamó. El holandés se giró. «¿Ves la grieta?». Jer señaló una línea oscura que hendía la base del Serac. Ayer no estaba. Wilco aguzó la vista, se encogió de hombros. «Siempre se agrietan. Es hielo». «Sí, supongo». Jer siguió adelante, pero la mirada volvía al Serac una y otra vez. Algo no encajaba, algo que no podía explicar. ¿Intuición? ¿Miedo? ¿Falta de oxígeno? No lo sabía. A las 6 de la tarde llegaron al campo 4, una diminuta plataforma a 7950 metros. Las tiendas se aferraban a la ladera como nidos de golondrina. Jer se desplomó sobre el saco de dormir sin quitarse las botas. El corazón le latía a 140 pulsaciones por minuto. Normal para esa altura. Anormal para un ser humano vivo. «Salimos a medianoche», dijo Wilco. 4 horas para dormir. Jer asintió. Cerró los ojos. Ante su visión interna, reapareció la grieta en la base del Serac. Oscura, profunda, creciendo. «Es solo hielo», se dijo. «Solo hielo». Tras la fina pared de la tienda, el K2 guardaba silencio. Pero Jer sabía que la montaña nunca callaba por casualidad. Cecilia se despertó porque Rolf le estaba besando la frente. «Es hora», susurró. Ella abrió los ojos. En la tienda hacía 30 grados bajo cero, pero junto a su marido siempre hacía más calor. 11 años juntos, 7 cumbres entre los dos, cientos de noches en tiendas como aquella, donde solo se oía el viento y la respiración ajena. «¿Qué hora es?» «Medianoche. Salimos en 20 minutos». Cecilia se incorporó, luchando contra el mareo. A 8000 metros, cada movimiento costaba un mundo.
como si uno se moviera bajo el agua. Se puso el plumífero, revisó la máscara de oxígeno. Rolf. M. Cuando volvamos a casa, adoptemos un perro. Él se echó a reír, en voz baja para no despertar a los vecinos. ¿Por qué un perro? Porque a un perro no hay que explicarle por qué escalamos montañas. Simplemente esperará. Rolf le tomó la mano. Incluso a través de 2 pares de guantes, ella sentía su calor. Un labrador, dijo él. Dorado. Hecho. Salieron a la 1 de la madrugada. Una larga hilera de luces en la oscuridad absoluta. 22 alpinistas de diferentes expediciones, unidos por una cuerda y un mismo sueño. Cecilia caminaba detrás de Rolf, mirando su espalda. Plumífero rojo, movimientos familiares. Reconocería su silueta entre 1000. Sobre las 3 de la mañana, llegaron al inicio del cuello de botella. Un pronunciado corredor de hielo bajo un serac gigantesco. Cecilia alzó la vista. A la luz del frontal, la pared de hielo se elevaba 400 metros. El serac que sobresalía parecía una ola congelada, blanca, silenciosa, lista para desplomarse en cualquier momento. «No lo mires», dijo Rolf. «Solo sigue». Fácil decirlo. Cola. Otra vez cola. Los alpinistas se agolpaban al principio de las cuerdas fijas, esperando su turno para subir. Cecilia sentía cómo se escapaba el tiempo precioso. «¿Por qué estamos parados?», gritó hacia adelante. «¡Cuerdas!», llegó la respuesta. «¡Alguien ha cortado las cuerdas!». Rolf soltó una palabrota en noruego. Cecilia se acercó y vio que la cuerda fija, que los sherpas habían instalado el día anterior, colgaba con los extremos cortados. Al parecer, alguno de los que habían subido por la noche se había liado y simplemente la había cortado para liberarse. 2 horas perdidas. Mientras los porteadores pakistaníes volvían a fijar las cuerdas, Cecilia permanecía de pie bajo el serac, contando los latidos de su corazón. 120 por minuto, 130, adrenalina y miedo. Miró a Rolf. Él le sonrió, con calma, con seguridad, como siempre. «Llegaremos a tiempo», dijo. Cecilia asintió. Le creía. Creía cada una de sus palabras, cada una de sus decisiones. En 11 años, nunca la había defraudado. Al amanecer, habían superado el corredor y alcanzado la travesía bajo el serac. El tramo más peligroso. 200 metros de movimiento horizontal justo debajo del bloque de hielo que se cernía. Cecilia trataba de no pensar en la cantidad de toneladas de hielo que colgaban sobre su cabeza. Simplemente caminaba, paso a paso. Rolf delante, ella detrás. El sol se elevaba sobre el Karakorum, tiñendo las cumbres de oro rosa. Hermoso, insoportablemente hermoso. A las 11:18 pisaron la cima del K2. Cecilia abrazó a Rolf. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Lo había logrado. Lo habían logrado juntos. «Te quiero», susurró. «Yo también te quiero», respondió él. «Siempre». Permanecieron en la cima durante 8 minutos. Se hicieron fotos. Contemplaron el mundo desde 8.611 metros. Y luego comenzaron el descenso. Cecilia no sabía que estaba viendo a su marido con vida por última vez. El descenso comenzó a las 11:26. Rolf iba primero, comprobando cada paso. Cecilia le seguía a 3 metros de distancia, intentando pisar exactamente sobre sus huellas. La euforia de la cima ya se disipaba en el aire enrarecido, dejando paso al cansancio. «¡No te apresures!», gritó Rolf por encima del hombro. «Tenemos tiempo de sobra». Pero no había tiempo, para ninguno de ellos. A 8.400 metros, alcanzaron a un grupo de alpinistas coreanos. Se movían despacio, demasiado despacio. Una de las mujeres, Go Mi-sun, se detuvo, apoyándose pesadamente en su piolet. «Tenemos que rodear», dijo Rolf. Cecilia asintió. Cada minuto de demora bajo el serac aumentaba el riesgo. Ambos lo sabían.
La travesía bajo la pared de hielo se antojaba interminable. Cecilia intentaba no mirar hacia arriba, a la amenazante mole de hielo azul, pero con la visión periférica no podía evitar ver cómo el Serac respiraba. Microfisuras se extendían por su superficie, como arrugas en el rostro de un anciano. «¡Rolf!». Él se volvió. «¿Qué? Nada. Solo... anda». Por favor. A las 14:30 alcanzaron la parte superior del cuello de botella. Allí se había agolpado una veintena de personas, los que aún no habían subido y los que ya descendían. Un caos. Las cuerdas se habían enredado y la gente se empujaba en la estrecha cornisa. Rolf encontró un tramo libre de barandilla. «Voy a bajar primero para comprobar la fijación. Luego tú». «Vale». La miró. A través de la máscara escarchada, Cecilia solo veía sus ojos, grises azulados, tranquilos, los ojos de un hombre que sabe exactamente lo que hace. «20 minutos», dijo él, «y saldremos de debajo del Serac». Rolf enganchó el descensor y empezó a deslizarse por la cuerda. Cecilia observaba cómo se empequeñecía, una mancha brillante de chaqueta roja sobre la nieve blanca. El sol estaba alto, demasiado alto para agosto, demasiado calor para 8000 metros. Cecilia lo oyó antes de verlo. El sonido fue parecido a un disparo, después a un trueno, después al fin del mundo. Levantó la cabeza. El Serac se había partido. Miles de toneladas de hielo, azul, antiguo, indiferente, se desplomaron sobre el cuello de botella. Cecilia vio cómo la ola de hielo engullía la ladera, arrasando cuerdas, personas, esperanzas. «¡Rolf!». Su grito se ahogó en el rugido de la avalancha. Vio la chaqueta roja. Vio cómo intentaba apartarse. Vio cómo un bloque del tamaño de un coche lo golpeaba en la espalda. Después, solo blanco. Cuando el polvo se asentó, el cuello de botella ya no existía. Las barandillas habían desaparecido. La senda había desaparecido. Rolf había desaparecido. Cecilia estaba de pie en la cornisa, aferrándose a la roca, viva. Por alguna razón, viva. «Rolf». Silencio. «Rolf». El viento. Miró hacia abajo, a la ladera devastada. En algún lugar allí, bajo toneladas de hielo, yacía su marido. El hombre con el que quería tener un labrador dorado. El hombre que había dicho siempre, hacía solo 3 horas. Cecilia no lloró. A esa altura, las lágrimas se congelan antes de caer. Simplemente se quedó mirando el lugar donde había terminado su antigua vida. Y entonces comprendió. Ya no había camino de vuelta. Hume Bake oyó el grito un segundo antes del impacto. Se encontraba en la travesía bajo el Serac cuando el mundo se partió. La ola de hielo pasó a 10 metros. Vio cómo bloques del tamaño de un coche rodaban ladera abajo, llevándose consigo cuerdas, personas, esperanza. Después, silencio. Un silencio terrible, ensordecedor. «¿Pemba?», llamó a su compañero. «¡Pemba!». El viento le azotó la cara con nieve helada. Pemba no estaba. Las cuerdas no estaban. La senda no estaba. Hume se pegó a la roca, tratando de entender lo que había sucedido. Por la mañana, Pemba y él habían estado instalando las cuerdas fijas. Un trabajo que habían hecho decenas de veces. Rutina. Y ahora, miró hacia abajo. El cuello de botella se había convertido en un caos de hielo roto. En algún lugar allí abajo había gente. ¿Cuánta? No lo sabía. «Alá es misericordioso», susurró. Hume Bake era de Shimshal, un pueblo en el norte de Pakistán donde los niños aprenden a caminar por las montañas antes que a leer. Llevaba 15 años trabajando como porteador de altura. Mantenía a su familia, su esposa, 4 hijos, su anciana madre. Cada expedición es un riesgo. Cada expedición es dinero para comida, escuela, medicinas. Conocía el K2 como la palma de su mano. Y sabía,
Después de un derrumbe como ese, el descenso sería mortal. Pero no había elección. Comenzó a descender solo, sin cuerda, por la ladera devastada. Cada paso era como jugar a la ruleta rusa. El hielo bajo sus pies crujía, chasqueaba, amenazaba con desprenderse. A 8.400 metros encontró al primero, un coreano, joven, quizá 25 años. Yacía de lado, abrazando con fuerza un brazo roto contra su pecho, los ojos abiertos, pero la mirada vacía. La hipoxia ya le estaba arrebatando la razón. ¡Eh! Hume lo sacudió por el hombro. ¿Me oyes? El coreano murmuró algo. Hume no entendió si era coreano o un delirio. Miró a su alrededor. Más arriba, a unos 50 metros, se movían siluetas. Alguien más había sobrevivido. Abajo, solo el vacío blanco y nubes que se acercaban. La tormenta venía del oeste. En una hora, la visibilidad se reduciría a cero. Hume sabía lo que tenía que hacer. Las reglas eran simples. Sálvate a ti mismo. No ayudarás a los muertos si tú mismo mueres. Tu familia te espera en casa. Miró al coreano. Este le devolvió la mirada, ahora con más lucidez, con un atisbo de comprensión. «Ayúdame», susurró el coreano en un inglés chapurreado. «Por favor». Hume cerró los ojos. En Shimshal dicen, la montaña no prueba las piernas, sino el corazón. Podía marcharse. Nadie lo sabría. Nadie lo juzgaría. A esa altura, cada uno está solo. Pero recordó a su hijo mayor, Ali, 11 años. Antes de irse le había preguntado, «Papá, ¿eres un héroe?» ¿Qué respondería cuando regresara? «Levántate», dijo Hume, incorporando al coreano. «Vamos juntos». Empezaron a descender, despacio, paso a paso. El coreano se apoyaba en su hombro, gimiendo de dolor. Umean lo arrastraba contra un viento cada vez más fuerte, contra la nieve que le golpeaba la cara, contra un frío que calaba hasta los huesos. La ventisca los alcanzó 40 minutos después. Visibilidad, 3 metros. Umean avanzaba a ciegas, guiado por la memoria y el instinto. En algún punto a la derecha debía haber una cornisa rocosa. En algún punto a la izquierda, un precipicio al vacío. Voces en la ventisca. Las oía, retazos de gritos, nombres susurrados, súplicas en diferentes idiomas. O era el viento, o alucinaciones por falta de oxígeno. «Aguanta», repetía al coreano. «Aguanta». Este ya no respondía. A 8.200 metros de altura, Humean comprendió que se había perdido. Las rocas a su alrededor le resultaban desconocidas. No había sendero. Lo había sepultado una luz. La brújula era inútil en semejante tormenta. Depositó al coreano sobre la nieve. Respiraba, a duras penas, pero respiraba. Umean alzó la vista hacia la blanca niebla. En algún lugar allá arriba estaban los demás. Cecilia, que había perdido a su marido. Marco y Gerard, decenas de personas atrapadas en la zona de la muerte. Debía encontrar el camino. Para él, para el coreano, para todos los que aún esperaban descender. El viento aullaba, ahogando sus pensamientos. Umean Bey se levantó y siguió adelante, hacia la ventisca, hacia lo desconocido, al encuentro de lo que le esperaba abajo. Aún no sabía que no vería el amanecer. Kim Jae-soo contaba a sus hombres. 1, 2, 3. Se equivocaba. Volvía a empezar. La ventisca transformaba las figuras en espectros. Aparecían y desaparecían en la blanca niebla. 11 hombres habían salido del campamento base. 11 coreanos, su responsabilidad, su familia. ¿Cuántos quedaban? «Park», gritó al viento. «Park Kyung-hyo». Silencio. Solo el aullido de la tormenta. Kim se acuclilló, intentando recuperar el aliento. El oxígeno se había agotado hacía una hora. Cada bocanada era como tragar cristales rotos. Recordó cómo había convencido a los patrocinadores en Seúl, cómo les había prometido a las esposas y madres.
Devolveré a vuestros hombres e hijos. ¿Cómo había jurado que la seguridad era lo primero? Y luego, la cima. El triunfo. 11 banderas coreanas en la cumbre del K2. Y el alud. Eran 6 cuando el Serac se partió. Kim vio cómo la ola de hielo cubría a Park y a Hwang Dong-jin. Vio cómo las cuerdas se rompían, como hilo podrido. Vio cómo 2 de sus hombres desaparecían en el caos blanco. Gritó, pero su grito se ahogó en el estruendo. Después hubo silencio, más terrible que el estruendo. «Señor Kim», una voz desde la ventisca. El joven Lee, 26 años, su primera expedición a un 8000. «Señor Kim, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer?», la pregunta para la que el líder debe tener respuesta. Kim miró a su alrededor. 4 coreanos, vivos, 2 desaparecidos. Otros 5, en algún lugar más arriba o más abajo, no lo sabía. «Descendemos», dijo. «Nos mantenemos juntos». Encontraron a Hwang Dong-jin 20 minutos después. Yacía sobre una cornisa de nieve, con la pierna torcida de forma antinatural. Rota. Evidentemente, rota. Incluso a través del anorak se veía cómo el hueso deformaba la tela. «Dejadme», susurró Hwang. Sus labios estaban amoratados. «No, no llegaré». Kim se arrodilló a su lado. En el alpinismo existe una regla no escrita. Por encima de los 8000 metros, cada uno se vale por sí mismo. Arrastrar a un herido es un suicidio. Noble, pero un suicidio. Kim miró a Lee, a los otros 2 chicos, los hermanos Chong, gemelos que lo hacían todo juntos. «Lo llevaremos», dijo Kim. «Señor Kim», empezó el mayor de los hermanos. «Es una orden». Construyeron una camilla con cuerdas y piolets. Hwang gritó cuando lo levantaron. El grito se convirtió en un gemido, el gemido en silencio. Había perdido el conocimiento. Quizá era lo mejor. Una hora después, Kim comprendió que no lo lograrían. La tormenta se intensificaba. La temperatura descendía. Cada 50 metros de descenso tomaban una eternidad. Los hermanos Chong estaban exhaustos. Se turnaban para cargar la camilla con Lee, pero los jóvenes se rendían. Y Hwang ya no recuperaba la consciencia. Kim detuvo al grupo. «Descanso», ordenó. 5 minutos. Se acercó a la camilla. Comprobó el pulso de Hwang. Había. Débil, filiforme, pero había. Kim cerró los ojos. Si seguían arrastrando a Hwang, morirían los 5. La tormenta no les daría ninguna oportunidad. Si lo abandonaban, quizá 4 llegarían al campamento. Quizá. Recordó a la esposa de Hwang, Mi-suk. Los había despedido en el aeropuerto. Agarraba la mano de su marido y sonreía. Esa valiente sonrisa tras la que se esconde el miedo. «Tráelo de vuelta», le había dicho a Kim. No lo pidió, lo afirmó, como un hecho. Kim abrió los ojos. «Levantémonos», dijo. «Sigamos llevándolo». «Pero, señor Kim, llevémoslo, sigamos». Descendieron toda la noche. Kim no recordaba cómo. No recordaba cuántas veces se había caído, cuántas veces había deseado tumbarse en la nieve y simplemente dormir. Solo recordaba una cosa: no podían detenerse. Al amanecer, cuando la tormenta amainó, divisaron las tiendas del campo 4. 4 habían llegado. Hwang Dong-jin también, vivo. Kim Jae-soo se arrodilló junto a la tienda. No lloró, las lágrimas se habrían congelado. Simplemente permaneció de rodillas y miró al cielo. En algún lugar allí arriba quedaban otros de sus hombres. Park Kyung-hyo. Otros 3. Sabía que a ellos ya no los salvaría. El precio de la elección es siempre la vida de alguien. La cuestión es qué vida eliges. Wilco Van Royen encontró a Ger al amanecer. Yacía en la ladera, medio enterrado en la nieve, a 300 metros del lugar de la luz. Al principio, Wilco lo confundió con una piedra, solo una mancha oscura sobre el blanco. Luego, la mancha se movió. «¡Ger!»,
Su voz se quebró en un graznido. ¡Jerry! ¡Sigues vivo! El irlandés levantó la cabeza. Tenía el rostro ennegrecido por la congelación, los labios agrietados hasta sangrar. Pero los ojos estaban vivos. ¡Wilco! Intentó sonreír. Llegas tarde para el atardecer. Se suponía que debían bajar juntos. Todavía ayer, antes del derrumbe. Pero Jerry se había quedado en la cima, haciendo fotos, llamando a Annie por el teléfono satelital. Lo he logrado, le había dicho. Cuarto intento, el último. Vuelvo a casa. A casa no llegó. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Qué ha pasado? Wilco se sentó a su lado, comprobando el pulso de su amigo. Débil, pero presente. Un Serac. Jerry tosió. Ha sepultado las cuerdas. Intenté ayudar a los coreanos. Había una mujer atrapada. Luego todo se vino abajo otra vez. Wilco miró a su alrededor. A la luz de la mañana, la magnitud de la catástrofe se hizo evidente. Un enorme trozo de glaciar simplemente había desaparecido, dejando tras de sí un caos de bloques de hielo y cuerdas rotas. Debajo de todo eso, yacía gente. ¿Cuántos? No lo sé. Muchos. Vi cómo caía Rolf, el noruego. Le sepultó al instante. Wilco cerró los ojos. Rolf Bae, el marido de Cecilia. Se habían conocido en el campamento base. Un tipo tranquilo, sonriente, que no paraba de hablar del perro que iban a tener después de la expedición. ¿Cecilia? No lo sé. Estaba más arriba cuando empezó. Puede que esté viva. Puede, a esa altura significaba, lo más probable es que no. Wilco tomó una decisión en 3 segundos. Levántate, te sacaré de aquí. No. Jerry negó con la cabeza. Baja tú. Yo no siento las piernas. Wilco miró sus botas. La izquierda estaba desgarrada, probablemente enganchada por el hielo durante el derrumbe. La tela estaba empapada de sangre, que ya se había congelado formando una costra marrón oscura. Con más razón, nos levantamos. Wilco, escúchame. Jerry lo agarró de la mano con una fuerza inesperada. Le prometí a Annie que volvería, pero no así, no como un lisiado al que tienen que arrastrar. Si no puedo caminar solo. Cállate. Wilco lo levantó de un tirón. Jerry gritó de dolor, pero se mantuvo en pie, apoyándose en el hombro de su amigo. Le prometiste que volverías. No volver como un héroe, no volver ileso, simplemente volver. Así que cállate y camina. Descendieron lentamente. Cada paso costaba una batalla. Jerry cojeaba, apoyándose en el piolet y en el hombro de Wilco. Se cayó varias veces, y cada vez Wilco lo levantó de nuevo. A una altitud de 8.200 metros, encontraron un cuerpo. Humainbike yacía boca arriba, con los brazos extendidos, como si abrazara el cielo. A su lado, el coreano al que había intentado salvar. Ambos estaban congelados, aparentemente desde la noche anterior. El rostro de Humain tenía una expresión extraña, casi serena. Wilco se detuvo. Se quitó el gorro. ¿Quién es?, susurró Jerry. No lo sé, pero murió intentando sacar a alguien. Permanecieron un minuto en silencio. Más tiempo era imposible. El frío mataba. Vamos, dijo Wilco. Todavía nos queda mucho. Al mediodía llegaron al campo 4. Jerry perdió el conocimiento a 200 metros de las tiendas. Wilco lo arrastró el último tramo, sin recordar cómo, sin sentir sus propias manos. En la tienda los recibió Kim Jae-soo. El coreano parecía haber envejecido 20 años. ¿Vivo?, preguntó, mirando a Jerry. De momento, sí. Kim asintió y ayudó a meter al irlandés dentro. Arriba todavía hay gente, dijo Wilco. Cecilia, quizás alguien más. Kim permaneció en silencio durante un largo rato. Lo sé, respondió finalmente. Pero nadie más va a subir allí. Wilco quiso objetar. Quiso decir que no se podía abandonar a la gente, que había que intentarlo, que...
Se miró las manos, las puntas de los dedos ennegrecidas. Congelación de 2º grado, como mínimo. Lo sé, repitió las palabras del coreano. La montaña había cobrado su precio. Ahora solo quedaba sobrevivir. Pemba Gyaltse subía por 3ª vez. Su cuerpo gritaba que se detuviera. Los pulmones ardían como si estuvieran llenos de cristales rotos. Los dedos congelados no sentían el piolet, pero en algún lugar de allí arriba todavía quedaban supervivientes. Salió del campo 4 al mediodía, cuando el resto de los sherpas se negaron. «Suicidio», había dicho Chiring. «La montaña está cerrada», añadió Pasang. Pemba no discutió. Simplemente cogió una cuerda, oxígeno y se fue. A una altitud de 8.200 metros se encontró al primero. Marco Confortola estaba sentado en la nieve, apoyado contra una pared de hielo. Los ojos abiertos, pero la mirada vacía. Ceguera de la nieve. «Marco, ¿me oyes?» El italiano giró la cabeza al oír la voz. «Pemba, ¿eres... de verdad?» «De verdad. Levántate». «No puedo. Las piernas no me obedecen». Pemba se sentó a su lado, observando el rostro del alpinista. Congelación severa en las mejillas y la nariz, pero vivo. «¿Dónde está Cecilia?», preguntó el sherpa. Marco señaló hacia arriba, hacia la travesía destruida. «Allí. Ella no se quería ir. Está sentada junto al cuerpo de su marido». Pemba cerró los ojos. 20 horas a 8.000 metros. Sin oxígeno, sin moverse, prácticamente sin posibilidades. «Subiré por ella. Tú espérame aquí». «Pemba». Marco lo agarró de la mano. «No vendrá. Lo he intentado. Dice que se quedará con Rolf». El sherpa guardó silencio. «Entonces la llevaré a cuestas». Encontró a Cecilia 1 hora después. Estaba sentada de rodillas junto a un montón de hielo, bajo el cual yacía el cuerpo de su marido. Las manos juntas, como en oración. El rostro, una máscara blanca de congelación. Cecilia. Ella no se movió. Pemba se acercó, se sentó a su lado. «Cecilia, tenemos que irnos». «No le dejaré». Su voz era tranquila, casi serena. «Nos lo prometimos, en las montañas y en los valles. ¿Recuerdas lo que dicen en las bodas? Rolf querría que vivieras». Por fin lo miró. En sus ojos brillaba una luz extraña. «¿Sabes de qué hablábamos antes de salir? De un perro, un labrador dorado. Él quería llamarlo Everest. Yo dije que era un nombre estúpido para un perro». Las lágrimas se habían congelado en sus mejillas formando regueros blancos. Ahora aceptaría cualquier nombre. Pemba se quitó la mochila. Sacó una máscara de oxígeno. «Póngase esto». «¿Para qué?» «Porque tiene que contar esta historia. Sobre el perro, sobre Rolf, sobre cómo la llevó en brazos a través de la cascada de hielo el primer día. Si muere aquí, ¿quién la contará?» Cecilia miró la máscara largamente. Luego la tomó lentamente. El descenso duró 6 horas. Pemba cargó a Cecilia a la espalda los últimos 300 metros. Sus propias piernas flaqueaban, veía manchas negras delante de los ojos. Se cayó 2 veces, y las 2 veces se levantó. En el campo 4 los recibió Wilco. «¡Dios mío!», exhaló el holandés. «¿Está viva?» Apenas. Arrastraron a Cecilia a la tienda. Jer, él mismo apenas con vida, le cedió su sitio. Pemba salió y se sentó en la nieve. El K2 se alzaba sobre él, indiferente, hermoso, mortífero. 11 personas se quedaron en sus laderas para siempre. Rolf, Hume, Pak, Hwang Dong-jin y otros, aquellos cuyos nombres el mundo conocerá más tarde. Pero 8 personas sobrevivieron. 8 personas a las que la montaña dejó ir. Pemba alzó el rostro hacia la cima. En algún lugar allí arriba, en la zona de la muerte, el viento ya barría las huellas. En una semana, la nieve lo ocultará todo. Los cuerpos, las cuerdas y el recuerdo de aquel día terrible.
pero el eco permanecerá, en los sueños de los supervivientes, en las historias que repetirán una y otra vez. En los ojos de Cecilia, cuando algún día tenga un labrador dorado y le ponga el nombre que ella elija. La montaña quita, la montaña da, y solo el eco de la cima resuena eternamente. Pemba cerró los ojos. El viento amainó. Por primera vez en 3 días, reinó el silencio.